Es que uno tiene que entender de ellas el sentimiento popular, qué piensa la opinión pública, pero uno no puede convertir las encuestas en una especie de ancla emocional ni de ancla de gobierno, porque entonces los gobiernos pierden norte. Yo no soy antagonista de los estudiantes. El uso de recursos por parte del gobierno hacia la sociedad colombiana me parece que es un mal uso de los recursos y me parece que deja muchos vacíos y que, no sé, me parece que solamente favorece a un tipo de personas. Digamos, empezando por el sistema de salud, me parece que es un sistema demasiado precario, que también tienen gobernado, digamos, como las EPS, y entre esas también hay toda una jerarquía, y ahí mismo a la gente no le importa si no pagas una prepagada o si no tienes un plan superior al de los demás, sabiendo que hay muchas personas que ni siquiera pueden acceder a eso y sabiendo que hay personas que se mueren en las salas de urgencias esperando solamente una cita, sabiendo que en verdad para pedir una cita te dan como 4 meses, nunca hay citas, el tiempo es muy poco para darte un servicio de calidad, incluso también a los mismos trabajadores como con la explotación laboral y pues también como con el salario. Me parece que también por otro lado estas como tipo de entes solamente se favorecen a sí mismas y pues como ya dije antes como un tipo de personas, y el gobierno favorece pues a las entidades privadas. Por otro lado también el sistema de educación es prácticamente lo mismo. Cada año suben las matrículas solamente para guardar una distancia cada vez más grande entre la élite colombiana y la gente que no pertenece. Me parece que también nunca se apoya, digamos, a programas como públicos, a las universidades públicas, tienen que estar protestando no sé, cada mes para exigir solamente cosas básicas que debería ofrecer el gobierno. Y me parece que también este tipo de situaciones abarcan pues un problema más grande, y es que nunca se cumplen los acuerdos y siempre prometen y nunca hacen nada. Y para las universidades privadas les dan como muchos favorecimientos, incluso también programas como Serpi lo paga, que también terminan como favoreciendo este tipo de universidades. Me parece que solamente tratan de favorecer a las empresas, a lo privado, y no se concentran en crear algo público, algo de nosotros, algo que en serio sea como autosostenible. Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos. Esta frase que dijo la ministra de Interior, Alicia Arango, durante una intervención en Puerto Asís, Putumayo, en una mesa por la vida, encendió la polémica. La ministra aseveró que de 12.577 personas asesinadas en Colombia el año pasado, 107 fueron líderes sociales. 12.000 colombianos que murieron y nunca tuvieron una reunión como esta. Yo creo que no voy a alcanzar a pensionarme porque cada vez los requisitos se incrementan. Diría que trabajando arduamente y de manera continua podría pensionarme. Solo y solo si el gobierno deja de imponer tantas restricciones con respecto a la edad pensional y diferentes condiciones para el ciudadano. Y además las leyes que están sacando ahora es para que buscan cualquier mico para que no le paguen pensión. Janet Fonseca en Facebook nos dice: la pensión es un sueño imposible de lograr. No sé por qué si toda la vida nos han descontado para la pensión, lo hacen ver como si fuera el gobierno quien la diera.
Efren Cortés también en Facebook nos dice, no me podré pensionar porque la platica se la están robando, pagándole a otros en lugar de ir a un ahorro mío como debería de ser. Y Daniela Valencia nos dice, el sistema de pensión en Colombia es insuficiente actualmente y aún así siguen buscando aprobar nuevas. Mi oficina observó la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo 36 masacres. Reitero mi preocupación por el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social. Defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia. El año 2016, nuestra oficina documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Al 19 de febrero de este año, mi oficina confirmó 4 casos y 31 más están siendo verificados. El ESMAD ha hecho presencia en las protestas que iniciaron el 21 de noviembre en el país contra el gobierno del presidente Iván Duque. Quienes convocaron las manifestaciones han agregado a sus demandas el desmonte del ESMAD. Esto tras lo ocurrido con el joven Dylan Cruz, que murió tras ser herido en la cabeza por una bolsa de perdigones de plomo que le lanzó un miembro del escuadrón. Actualmente cursan 20 investigaciones disciplinarias contra miembros del ESMAD y otros 14 están en la justicia penal militar por denuncias en las que se acusa a la policía de sobrepasar los límites de la institución. El gobierno, por su parte, defiende las actuaciones del ESMAD para controlar a los violentos en las movilizaciones y ha dicho que lo que procede es fortalecerlo. En la entrevista defendió la tarea del fiscal cuando se le preguntó por el testamento de un testigo de Odebrecht que lo dejó en entredicho. Lo que viene haciendo la Fiscalía en los 2 últimos años es realmente impresionante. Lo veo con el cartel de la hemofilia, lo veo con lo que ha ocurrido en la contratación del PAE, lo veo con lo que ha ocurrido con enfermedades huérfanas. En fin, yo creo que eso todo hay que ponerlo en el balance y yo espero que el fiscal, como lo ha venido haciendo con los medios de comunicación, responda a esos interrogantes. Y así hablamos del gobierno de Duque, entonces pues ya podemos decir que la burocracia en el gobierno de Duque ha aumentado un montón. Y pues uno de los principales problemas no es que sean 100 ministros o 100 miembros del Estado, sino el problema es que no hay una articulación entre ellos. Entonces, este punto es importante porque precisamente el gobierno de hoy en día no hay una articulación entre carteras, sino más bien lo que pasa es que cada uno tira, ojalá, pues hacia el lado que más le convenga o hacia donde más sombra le dé. Por otro lado, en alguna clase escuché que los ministros de otros países pues tienen responsabilidad política. En Colombia lo que pasa es que los ministros no tienen responsabilidad política, sino que más bien son consejeros del gobierno. Y al ser pues un consejero del gobierno pues tiene ya una falla de por sí, porque como el presidente escoge como su gabinete, generalmente son por favores políticos y pues esto crea más clientelismo, crea más desigualdad entre los mismos miembros del Estado. Entonces pues ya si hablamos en términos pragmáticos y burocráticos, tenemos un sistema pues que no está muy adaptado y que por eso las funciones y acciones del Estado no son bien vistas por parte de los colombianos y en general no se llevan, pues no se realizan de una buena manera.